dando continuidad al programa, toca la, la participación del maestro Edwin Reza Díaz, que nos trae la ponencia titulada Idolatrías perseguidas, cosmovisión, ritualidad y religiosidad en Jalatlaco, 1580-1635. El maestro Edwin es licenciado en Historia por la Universidad Autónoma del Estado de México, maestro en Historia por la Universidad Iberoamericana y por el Colegio de Michoacán. Actualmente cursa el doctorado en el Centro de Estudios Históricos del Colegio de Michoacán. Su línea de investigación versa sobre las manifestaciones de religiosidad en el mundo rural novohispano de los siglos XVI y XVIII. Le cedemos la palabra y lo recibimos con un fuerte abrazo. Aplauso, perdón. Listo. Público difícil, ¿no? Espero no aburrirlos, ¿no? Cuando el doctor Vences me invitó, tenía pensado otro tema. Después pensé que íbamos a tener que hablar entre jóvenes. Espero cautivar un poco su imaginación, su atención sobre todo. Bien, elegí este tema precisamente porque es llamativo, difícil por supuesto de investigar, pero llamativo generalmente al público, que voltea a ver un poco lo que hacemos los historiadores. Les voy a hablar de idolatría. Seguramente alguien ha escuchado hablar de la Inquisición o de los castigos de la Inquisición. La Inquisición nunca se ocupó de, bueno, en los primeros tiempos de la Nueva España se ocupó bueno, no era una Inquisición. Los obispos se ocupaban de castigar las prácticas indebidas, ¿no?, de la población. Para este caso, la Inquisición se ocupaba de los españoles y castas, negros, mulatos, mestizos, y habría tribunales menores, el provisorato, que es el que se encargaba de los indios. Ningún indio fue acusado por la Inquisición, ¿vale? Es una idea común que hay que erradicar. En este caso, se trata específicamente de un cura para el tiempo novohispano, siglo XVI, siglo XVIII, un cura ilustre, muy famoso, y que fue cura de Jalatlaco, el cura Jacinto de la Serna. Jacinto de la Serna escribió un manual precisamente donde recopilaba diferentes faltas a la moral cristiana, diferentes faltas sobre todo de esta población indígena. Él intenta, por supuesto, advertir a los otros curas de las demás parroquias del Arzobispado de México que hay uno que otro indio por ahí, indígena, que está haciendo prácticas sospechosas en la noche, en el rincón de la casa, en el oratorio de la casa, ¿no? Prácticas que son indebidas. Ojo, cuando hablo de indios o me refiero a indios, no es una palabra peyorativa, actualmente se utiliza peyorativamente, en aquel tiempo no era tal, era una categoría jurídica, ¿vale? Bueno, vuelvo sobre este viejo tema de Jacinto de la Serna y la extirpación de idolatrías, porque bueno, en la academia pues es un tema bastante abordado por muchos otros investigadores. Pero regreso a él con unas preguntas un poco diferentes, sobre todo pensar si los fenómenos que pasan en un lugar únicamente son particulares de ese sitio en específico, en este caso Jalatlaco. ¿Qué hay detrás del actuar de las personas, de todas las personas, ¿no? Y bueno, también volver a un lugar común en donde todas estas prácticas supersticiosas, idolátricas,
han sido atribuidos a este sector de la población, a los indios. El primer punto y la primera pregunta es precisamente sobre un actor que nunca lo vemos, un actor que influye decisivamente en el devenir de las sociedades hasta hoy actualmente, que es el clima. Para venir a la escuela y entramos temprano, 7 de la mañana, hay que abrigarnos bien. Ahora sé que los padres no son tan rigurosos y que si hace mucho frío o hay lluvia, a veces hasta ni vienen a la escuela, ¿no? Son aspectos que determina el clima. En este caso, las malas prácticas, entre comillas, por supuesto, las prácticas indebidas que señalaba la Iglesia, pues comenzaron a tomar un vuelo bastante visible en la sociedad a partir de 1560, y hablo de forma global. En aquellos años, el conjunto del planeta estaba atravesando algo que se ha denominado como la segunda etapa de la pequeña edad de hielo, es decir, hay un enfriamiento conjunto del planeta de 1 o 2 grados, tampoco es un enfriamiento muy severo, pero esos 1 o 2 grados tienen repercusiones en el quehacer cotidiano de todas las personas, y más en este tiempo donde la agricultura y la ganadería eran aspectos esenciales de la sociedad. Hoy todavía, en el camino que hice para llegar acá, veo que todavía se siembra el maíz y hay bastante todavía actividad agrícola, y que sin lugar a duda las inclemencias climáticas pues siguen teniendo implicaciones en estas prácticas. En el caso europeo, esta segunda etapa de la pequeña edad de hielo pues hizo que hubiera una histeria colectiva de que las personas daban explicaciones a lo que estaban viviendo. Es decir, si se está enfriando el clima, alguien tiene que estar detrás de ese enfriamiento. ¿Y quiénes estaban detrás de ese enfriamiento? Pues las denominadas brujas. Entonces, si hay brujas detrás de este enfriamiento climático, pues lo que hay que hacer es hacer hogueras para quemarlas, ¿no? Castigarlas, y una vez muertas, pues el clima va a lograr su estabilidad. Eso pasó en Europa, habiendo una cifra de alrededor de 4,000 brujas quemadas hasta 1626, y siguió el fenómeno. En el virreinato del Perú, lo mismo, hacia 1609 comienza nuevamente una segunda etapa de esa extirpación de idolatrías, y pues en Nueva España, es decir, en este territorio, en el actual territorio de México, pues comienza también en 1609, específicamente en esta parroquia de Jalatlaco y algunas ubicadas al sur. Estas implicaciones climáticas dieron lugar a fenómenos que devinieron en literatura bestseller, como por ejemplo Las Brujas de Salem. También están enmarcadas en este periodo de la pequeña edad de hielo, de la segunda etapa. Bien, en el mapa represento algo que le he denominado la geografía de la extirpación, que es en donde anduvieron ciertos curas trabajando. No voy a hablar de todos, no me da el tiempo, solamente voy a hablar de Tezcaliacac y de Jalatlaco. Tal vez a lo mejor no lo saben, pero cuando se erigió la parroquia de Jalatlaco, Tezcaliacac formaba parte de ellos como su territorio eclesiástico. A inicios del siglo XVII hay una fragmentación, hay problemas políticos eclesiásticos, y bueno, se crea la parroquia de Tezcaliacac. Eso no quita que siga habiendo una relación entre unos y otros. Bueno, este cura Jacinto de la Serna se le ha atribuido una labor a lo mejor que no le responde como tal, ¿no? Como cuando alguien le hace la tarea a otra persona, ¿no? Y se le da el crédito a la otra persona. Lo mismo sucede aquí. Un cura que anduvo antes por estos territorios
que se apellidaba Ponce de León, él se dedicó a recorrer los territorios que les muestro en este mapa. Y después, cuando Jacinto de la Serna llega a Jalatlaco, tienen una reunión, platican de estas cosas y le cuenta todo lo que ha vivido. Y Jacinto de la Serna, muy vivo, escribe su obra, el Manual de Ministros, donde recopila todas estas faltas de las que les hablo. Bien, entonces, hacia 1609, el cura de Jalatlaco, que entonces se llamaba Diego Gutiérrez de Bocanegra, el cura de Tezcaliacac, de la incipiente parroquia de Tezcaliacac, que se llamaba Gaspar de Praves, y el nombrado Ponce de León, son elegidos para empezar esta labor de extirpación de idolatrías, ¿no? Y lo que comienzan a hacer pues es averiguar entre las personas, y una de las formas más eficaces pues era el confesionario. Todas las personas, hoy ya no es así, pero antes todas las personas tenían que ir a confesarse por lo menos una vez al mes. Entonces en el confesionario pues había preguntas específicas para saber si andaban haciendo prácticas indebidas, no nada más rituales cuestionables, sino algunas otras prácticas, por ejemplo, estar casado 2 veces o vivir con la pareja sin estar casado, hacer fraudes, sobre todo con dinero. Bueno, les preguntaban muchas otras cosas. Y ahí Gaspar de Praves, muy hábil, se dio cuenta pues que había un grupo de estos indios que se dedicaban a controlar el clima. Se dedicaban a controlar el clima, pero no nada más para los pueblos o para las comunidades indígenas, sino también para las haciendas, es decir, también eran trabajadores para los hacendados. Bien, en el interrogatorio, de 10 implicados, lograron atrapar a 4. La pintura que les muestro pues es del siglo XVIII, pero más o menos el juicio se llevaba de esta manera. Los reconocían con el San Benito, los ponían enfrente de todos, había hasta cierto punto un reconocimiento público, les ponían una vela en las manos, los hacían recorrer el pueblo en procesión, a veces los azotaban, les daban penitencia para hacer en las misas, etcétera. Bueno, de esos 10 personajes lograron capturar a 4, y de esos 4 personajes pues tuvieron que hablar frente a la autoridad eclesiástica, frente a esos 3 curas. Y bueno, ya no me da tiempo a ahondar en los aspectos, pero bueno, uno de ellos conjuraba con las palabras del manual romano. Bueno, todas estas son confesiones de ellos, con las palabras del manual romano. Eso quiere decir que también hay que eliminar ese lugar común en donde los indios no saben leer, ¿no? Y no tienen acceso a libros. Los libros circularon hasta en las comunidades más remotas, y había indios que no nada más leían en castellano, también leían en latín. Otro de ellos, de los implicados, conjuraba con una culebra viva envuelta en un palo. Es por supuesto reminiscencia de un pasado que se rehúsa a morir, es decir, el pasado mesoamericano. Y bueno, había otro, por supuesto, que también invocaba a los señores Ahuaque y Tlaloque, personajes que también son de reminiscencia mesoamericana, que están relacionados con personas que mueren en situaciones acuáticas, pero bueno, ya para este tiempo este personaje no tiene tal concepción mesoamericana, tiene una concepción más o menos de 2 mundos diferentes, ¿no? Porque él considera que esos ahuaques y tlaloques pues tienen significados relacionados con los truenos o los relámpagos. Y bueno, uno de ellos intentó ser muy vivo y pues engañar de alguna manera a estas autoridades eclesiásticas, diciendo, bueno, yo sí conjuro el clima, ¿no? Pero lo hago invocando a Dios, a María y a Santiago, es decir, la religión que ustedes me enseñan la ocupo para mis rituales.
La pintura que viene la encontraron en la casa de uno de ellos, seguramente del más versado, del que sabía leer, porque cuando explica la pintura, pues dice que precisamente uno de esos entre jaguar y águila, está sobre un libro de horas. Un libro de horas, pues, es un libro que recopilaba diferentes oraciones, imágenes relativas a los santos. Pues al final los castigan. El castigo lo he nombrado, es un castigo público. En procesión los azotaron, les dieron no sé cuántos latigazos. Y en el auto de fe, que así se le llamaba, en el auto de fe, hubo una conversación entre uno de ellos y un español que estaba ahí únicamente viendo el auto de fe. Y el indio molesto, bueno, más bien se molestó porque el español se burlaba de él, y pues él le dice una frase contundente que es con la que termino: no es maravilla que a mí me castiguen por ser indio, pues a los de tu calidad, es decir, a los españoles, también los procesan por delitos semejantes. Es decir, no solamente los indios están realizando este tipo de rituales, también los españoles. También es un lugar común en donde la superstición, la idolatría, las hechicerías únicamente se les han achacado a los indios. No es tal, también los españoles estaban implicados en ello. Y pues la imagen que les pongo procede de la España medieval, en donde precisamente están haciendo una procesión para poder frenar los embates climáticos que están atravesando. El problema que hay detrás de esto, pues es que los indios no estaban, no les estaba permitido llevar a cabo este tipo de acciones, y por lo tal, pues era que eran castigados. El cura es el que tenía que realizar estas labores. Y con esto yo concluyo. Muchas gracias. Le agradecemos al maestro Edwin y también un pequeño obsequio por parte del doctor Raimundo, presidente del colegio. Gracias. Bueno, vamos a dar continuidad al programa. Le toca el turno a la doctora Ivonne Lujano Vilchis con la ponencia Dale clic a Jalatlaco y comparte tu conocimiento a través de Wikipedia. Me permito leer una breve reseña curricular. La doctora Ivonne es doctora en Política y Evaluación Educativa por la Universidad Estatal de Arizona. Es integrante del Sistema Nacional de Investigadores e investigadora postdoctoral en el Colegio Mexiquense. Investiga y escribe sobre temas de publicaciones científicas, acceso abierto, evaluación de la investigación y políticas de ciencia abierta. La doctora es socia de Wikipedia México y colabora en diversas iniciativas internacionales de acceso abierto al conocimiento. Es egresada de la maestría en Ciencias Sociales con orientación en Educación por la FLATSO Argentina, licenciada en Educación por la Universidad Autónoma del Estado de México y licenciada en Danza Folclórica Mexicana por la Escuela de Bellas Artes de la ciudad de Toluca. Le cedemos la palabra y le damos un fuerte aplauso. Bueno, ¿cómo están? ¿Sí? ¿Están escuchando lo que estamos diciendo acá o andan en su teléfono? Y si andan en su teléfono, les voy a decir una cosa. Les invito desde ya a que vayan a ver la página de Wikipedia de su municipio, porque es de lo que vamos a hablar hoy, o de lo que les voy a hablar. Y vean, el título de mi presentación es una abierta invitación a que le des clic a Jalatlaco, que busques en Wikipedia qué hay de Jalatlaco en Wikipedia, y nos demos cuenta que el patrimonio de Jalatlaco, así como ya lo han destacado otras colegas aquí, pues está como todavía hay mucho por hacer, ¿no? Para visibilizar lo que tienen ustedes en su municipio. Bueno, para comenzar voy a hacer una pequeña encuesta, me voy a levantar por acá, y vamos a hacer una encuesta. ¿Qué es una encuesta? Son preguntas, ajá. Les voy a hacer unas preguntas y ustedes van a responder levantando la mano, pero además observen quién levanta la mano, bueno, no quién exactamente, sino cuántos, ¿no? Es lo que nos interesa en las encuestas. A ver, levanta la mano si sabes qué es una enciclopedia. Ok, vean, poquitos. Ahora levanta la mano si sabes qué es Wikipedia. Bueno, no, esperen.
antes. Si has escuchado la palabra, el término o has visto ese loguito de Wikipedia. Ok, poquita gente, ¿no? Ahora, ¿qué es Wikipedia? ¿Sabes algo de la Wikipedia? ¿Qué será Wikipedia? Levanta la mano. Ok, una persona, 2, 3, por allá, 4, 5. Quienes levantaron la mano de qué es Wikipedia, díganme así rápido, una idea rápida de qué es la Wikipedia. Es una enciclopedia digital, exactamente, muy bien. Una enciclopedia digital. Cuando ustedes ya no son de la generación de muchos que estamos aquí que teníamos enciclopedias en casa, ¿cuántos volúmenes o cuántos libros conformaban una enciclopedia? ¿Se acuerdan? Más de 10, 20, ¿no? Por ahí más o menos, que era como una compilación de conocimientos sobre muchas cosas. Eso es una enciclopedia, ¿no? A diferencia de un diccionario. Levanten la mano, ¿quién sabe qué es un diccionario? Eso, muy bien. Bueno, pues les quiero contar que la Wikipedia, que es una enciclopedia digital, como ya nos dijo la compañera, es como si ustedes van a Google y le preguntan alguna cosa. Ya sabemos que hoy en día Google hace uso de su inteligencia artificial, ¿verdad? Entonces, básicamente le estamos preguntando a Google y nos responde la IA, ¿no? Pues bueno, tanto Google como la IA van a buscar la respuesta para darles a ustedes la respuesta a su pregunta. ¿Y de dónde van a ir primero esos robots a buscar? A la Wikipedia. Por ahí dicen que la Wikipedia es como la columna vertebral de Internet, porque muchas cosas de las que encontramos en Internet, la primera fuente, ¿sabemos qué es una fuente? No la de agua. Una enciclopedia es una fuente, ¿no? Son recursos de información. Pues bueno, el primer recurso de información que va a utilizar el robot de Google va a ser la Wikipedia, o de los primeritos que van a ser. Pero bueno, vamos a ver la definición. Vean, la Wikipedia, entonces es una enciclopedia digital, como dijo la compañera allá atrás, que ofrece material educativo para ustedes de secundaria, compañeras y compañeros de primaria, para nosotros que estamos en la investigación social, para gente que hace gestión del agua, etcétera. Es un recurso que nos sirve a todas las personas. Y esta enciclopedia está hecha por personas voluntarias, o sea, la hacen los humanos voluntarios. Vamos a hacer la última pregunta de la encuesta y vean lo que va a pasar. Levanta la mano si tu maestra o maestro, cualquier maestra o maestro, te dijeron que nunca usaras la Wikipedia, que ese recurso no era confiable. Sí, por ahí hay manos, ¿no? A lo mejor a quienes están ahorita en la secundaria ni les han hablado de Wikipedia, pero ahí les van buenos consejos para los maestros, ¿no? Y maestras. Nos han dicho que esta enciclopedia no es confiable, que no hay que usarla, que no es un recurso serio. Pero la verdad de las cosas es que es todo lo contrario. Esta es una enciclopedia seria y que la hacen las personas alrededor del mundo. Es una de las páginas de internet más consultadas en todo el mundo y que nos une como humanos en todo el mundo, porque tú en la enciclopedia, que es la Wikipedia, vas a encontrar información de muchísimas cosas que te interesen, ¿no? Esta es la página principal de Wikipedia, véanla, a lo mejor la reconocen, y si no, y si tienen ahí un teléfono, estás ahí whatsappeando, ponle pausa al WhatsApp y vea la Wikipedia para que veas qué hay en la Wikipedia. Por ejemplo, vean, en la página principal de la Wikipedia siempre va a haber como artículos de interés. Aquí tenemos uno de Greta Garbo. ¿Saben quién es Greta Garbo? ¿No? Es una actriz muy famosa de Estados Unidos que, bueno, hizo muchas películas. Entonces la Wikipedia muestra personajes, eventos históricos, lugares, como una enciclopedia, ¿no? Bueno, ¿cómo se inventó? ¿A quién se le ocurrió esta idea? Imagínense, hoy nos parece como más o menos normal, ¿no? Que entramos y vamos a ver páginas de muchos tipos con información, algunas que son información falsa, etcétera, y algunas otras páginas que son información confiable, como en la Wikipedia. Bueno, este invento, digamos, del internet, este año 2026, todos estamos siendo testigos de los 25 años de la Wikipedia. Este año se cumplen 25 años de algo que empezó como un experimento, ¿sí? Este señor que ven ahí, ustedes tal vez ya no se acuerdan que así se veía el internet, bueno, no se acuerdan, no, ni lo vivieron. Muchos de ustedes ni vivieron ese internet, pero quienes no se acuerdan de las generaciones más antiguas, ¿se acuerdan que así se veía el internet?
Bueno, ahí está la foto de este señor que se llama Jimmy Wales, un ingeniero de Estados Unidos que se le ocurrió hacer este experimento de ¿por qué no creamos una página donde cualquier persona, todos podamos escribir en ella y subir conocimientos de los que todos sabemos, porque todos sabemos algo, ¿no? O sea, no es como que soy estudiante, yo ignoro todo, la única que sabe es la maestra. En realidad todos sabemos de muchas cosas, ¿no? Entonces lo que dijo Jimmy Wales es ¿por qué no creamos en internet una página donde todos podamos compartir nuestro conocimiento? Y así nació este experimento que se llama hoy Wikipedia y que tiene una palabrita muy importante que es wiki o la parte de wiki, que se refiere a una tecnología que hace o que permite que todos podamos colaborar en ella, ¿sí? Como es la Wikipedia. Entonces, vean esta frase tan bonita que él se le ocurrió, ¿no? Imagina un mundo en donde cada persona del planeta, claro, vamos a ponerle aquí entre paréntesis, con una computadora y conexión a internet, ¿no? Importante. Pueda tener acceso libre a la suma total de todo el conocimiento humano. ¿Se imaginan esto? Hoy que tenemos internet, Google y a nuestra mano, en nuestro teléfono, podemos acceder a muchos conocimientos. Hace 25 años era solo un sueño, ¿no? Dice Jimmy Wales, eso es lo que estamos haciendo con la Wikipedia. Y la Wikipedia a sus 25 años sigue más viva que nunca, ahora alimentándonos a nosotros como humanos, a nuestra curiosidad y también alimentando a las inteligencias artificiales y muchos motores de búsqueda. Algunos datos rápidos de Wikimedia les voy a seguir contando para luego que veamos qué pasa con Xalatlaco o Xalatlaco. ¿Qué pasa con la página de Wikipedia de Xalatlaco? ¿Va? Entonces, es uno de los sitios más visitados en internet. Hay billones de búsquedas, ¿sí? O sea, imagínense, constantemente, de nuevo les invito a que googleen cualquier término y en una de las 3 primeros resultados de búsqueda va a estar la Wikipedia. Además, bueno, y entonces por eso tiene un impacto global, ¿no? Como podemos imaginar. La Wikipedia no es solo una Wikipedia, hay 344 Wikipedias porque son por idioma, ¿sí? La gente, como ya dijimos, la Wikipedia la hacemos todos y todas, pues los humanos hablamos muchos idiomas, entonces la gente hace la Wikipedia en su idioma. Una noticia súper buena y muy importante para México y para la Wikipedia es que hay una Wikipedia ya en idioma maya. Se acaba de inaugurar la Wikipedia en maya, que fue traducida por hablantes de maya, por supuesto de la península de Yucatán, Guatemala, etcétera, para poder tener en el propio idioma maya artículos sobre la cultura maya, pero sobre cualquier cosa como es la Wikipedia, ¿no? Vean, hay más de 50 millones de artículos y más de 2 millones de artículos en español. Es decir, la Wikipedia todavía es una parte en español, todavía es una parte muy chiquitita del mundo de la Wikipedia, digamos. O sea, todavía nos falta mucho por escribir en la Wikipedia. Bueno, y ya dijimos, ¿quién hace la Wikipedia? Personas como ustedes, como yo. De hecho, en África les quiero contar que hay una iniciativa de escuelas, o sea, niños y niñas de escuela primaria están aprendiendo a usar y a editar la Wikipedia y a contribuir con sus conocimientos o con fotos, por ejemplo. Ahorita vamos a hablar de eso. Y bueno, hay una fundación de Wikimedia México. En México hay un capítulo de Wikimedia donde estamos varias personas igual de diferentes edades, etcétera, que nos dedicamos a editar la Wikipedia en español. Vean esa gráfica que muestra la cantidad de artículos de Wikipedia que han existido, ¿no? que existen desde el 2001, que fue cuando nació la Wikipedia, hasta 2025. Vean esa curva de crecimiento de los números de artículos. Y sigue creciendo porque hay personas que siguen creando nuevos artículos de Wikipedia. Pero además, ya les decía, la Wikipedia es parte de un proyecto más grande que se llama Wikimedia. Wikipedia, pedia, es como de enciclopedia, ¿no? Pero hay otros proyectos, por ejemplo, uno que se llama Wikidata. Estos son los logos, ¿no? El Wikidata, por ejemplo, es el código de barras que ven acá abajo, se llama Wikidata así como en Wikipedia editamos artículos escritos, aquí subimos datos. Entonces aquí voy a hacer también un paréntesis para invitar sobre todo a quienes han estado en las mesas como ponentes, a maestros, pero a quien sea, a que suban su información sobre Xalatlaco para que podamos enriquecer esto. Ahora,
Wikipedia dice todo el mundo, es que, o quienes nos decían las maestras o maestros, no vayas a Wikipedia porque no es confiable, cualquiera puede editar la Wikipedia y entonces cualquiera la puede alterar. Eso es parcialmente cierto, efectivamente cualquier persona la puede editar, pero no cualquiera puede ser editor de Wikipedia. O sea, se necesita como una preparación. Vean, estos son los 5 pilares, no me voy a detener, pero son, digamos, los principios para editar la Wikipedia. Mucha gente me dice, yo quiero hacer mi página de Wikipedia para tener pues, ¿no? visibilidad. No. No es cualquier tema, es un tema que sea relevante para la sociedad. A lo mejor tu trabajo es muy relevante, pero no necesariamente. Ahora, el mundo de Internet es muy parecido al mundo real y las mujeres estamos muy invisibilizadas, tanto en el Internet como en la vida real, ¿verdad? Invisibilizadas, menospreciadas. Y esto es históricamente, como el profesor nos habló sobre cómo culpaban a las brujas, mujeres, sobre los cambios del clima, etcétera, ¿no? Es una cultura que le llamamos cultura patriarcal, en donde las mujeres están muy invisibilizadas. Y en Wikipedia también se hacen editatonas, donde editamos artículos sobre mujeres. Ahora, ya con esto voy a cerrar, pero es un poco abrir la conversación y invitarles. Si quien pueda y tenga ahí, vayan al artículo de Xalatlaco. Lo hice así como en grande para que vean la extensión del artículo de Xalatlaco. Es chiquitito, ¿ven? Con muy poquita información, muy poquitas secciones. Las secciones que hay es la descripción del municipio, luego viene la toponimia, geografía, demografía, política y punto. Toda esta información que hoy acaban de hablar sobre el pasado virreinal, el pasado prehispánico, está invisible aquí. Y hoy es la invitación que yo les hago a que podamos revisar y ver cómo yo puedo contribuir. Yo puedo contribuir de muchas formas. Miren, ahí es un zoom para que vean los párrafos, incluso que quienes somos como obsesivos de la ortografía, de la puntuación, si les gustan las clases de español, aquí está, ¿cómo va aquí? Tú incluso moverle una coma para que quede mejor escrito, ya es una contribución de lo que tú sabes al conocimiento que toda la humanidad va a leer. O sea, es una oportunidad para que tú te hagas visible, contribuyas a que otras personas puedan usar el conocimiento. Y vean aquí, por ejemplo, en la sección de política de Xalatlaco dice, en la representación legislativa, para la división territorial en distritos electorales donde son electos los diputados locales y federales, vean aquí ya los diputados y las diputadas, ¿dónde están? Ahí yo ya le puedo editar los diputados y las diputadas locales y federales. El municipio de Xalatlaco se encuentra dividido de la siguiente manera. Local, sexto distrito local del Estado de México con cabecera en Santiago Tianguistenco. Y está en rojo, ¿sí alcanzan a ver? ¿Por qué está en rojo? Porque la Wikipedia te está indicando que ese artículo sobre el sexto distrito electoral aún no ha sido escrito y es una oportunidad para ti, si te interesa y si tienes las fuentes, te gustaría dar a conocer esto, de que tú tú elabores el artículo sobre esa parte, ¿no? El distrito. Y acá sí, para terminar, vean aquí las referencias. Aquí los colegas que han pasado antes de mí han referenciado muchas fuentes que no están aquí y que si quienes están aquí o quienes escucharon esas fuentes y se animan a editar la Wikipedia las pueden agregar para que las referencias y la historia y el patrimonio de Xalatlaco no solo sea visible pues físicamente, como decía el colega, ¿no? Y que lo podamos ver las pinturas, sino que digitalmente, porque acuérdense que hoy vivimos una ciudadanía digital. También en Internet existimos y resistimos y hacemos muchas cosas en Internet. Y si también eres bueno para la cámara, las imágenes, hay una manera de contribuir a este conocimiento para la humanidad, que es a través de subir fotos. Yo me di a la tarea de buscar la colección del municipio de Xalatlaco en Wikimedia Commons, que es otro de estos proyectos, y vean, solo hay 3 fotos. O sea, poquísimo, ¿no? Ustedes con su teléfono pueden salir después de clase el día de hoy, sacar fotos, obviamente ver cómo funciona la plataforma y contribuir al conocimiento sobre Xalatlaco de una manera muy simple, porque lo que hace Wikipedia es hacer fácil el uso de la plataforma, es realmente muy sencillo. Entonces, ya para terminar, quiero que pensemos que todos acá sabemos cosas de Xalatlaco, es más, ustedes saben muchas cosas más de Xalatlaco que los que estamos de este lado. Y me gustaría terminar con esta frase de un pedagogo aquí, a lo mejor sus maestras conocen este nombre,
de Paulo Freire, un gran pedagogo de Brasil, que dijo: todos ignoramos algo y todos sabemos algo, ¿no? El aprendizaje es entonces una construcción diaria, una posibilidad de transformación que nunca termina, así como la Wikipedia, que es una enciclopedia en constante construcción, nunca está 100% terminada. Y si hay errores en la Wikipedia, tú puedes ayudar a corregirla. Y bueno, eso es todo por mi parte. Muchas gracias. Bueno, les damos las gracias a la doctora Ivonne por su interesante ponencia. Vamos a continuar. Toca el turno para el licenciado Ricardo Flores Guzmán. Nos trae la ponencia Tlaxinques, la historia de un pueblo contada por su danza. Ay, creí que estaba yo. Buenos días, chicos. Les voy a pedir que hagamos un ejercicio rápido. ¿Les parece que si nos podemos levantar? 2 segundos, respiramos, estiramos brazos y nos volvemos a sentar, ¿vale? Al 3, allá mis compañeros que están durmiendo en la parte de atrás, lo mismo, ¿vale? 1, 2, 3, por favor. Nos levantamos, estiramos un poquito brazos, completamente. Yo sé que es un poquito cansado, pero esperemos no tardar mucho, ¿vale? Bueno, nos volvemos a sentar, por favor, y comenzamos. Antes que comience yo parte de esta presentación, quiero agradecerle al Colegio Mexiquense la invitación que le hizo a su servidor. Anhelo mucho ese espacio. Hace muchos ayeres formé parte de esas filas del Colegio Mexiquense. Sin embargo, bueno, la vida nos lleva por otros rumbos y otros caminos, ¿no? Me da mucho gusto escuchar a los compañeros investigadores que no precisamente son del municipio, a todos los chicos que están sentados ahí atrás. Créanme que hay muchas personas interesadas en nuestro pueblo. Y tal es el caso de cada una de las personas que se han sentado aquí en esta mesa de trabajo. Personas como la compañera que es oriunda del pueblo y que sin saberlo hay ríos de tinta acerca de nuestro municipio y no lo sabemos. Bueno, yo voy a tratar de ser breve con un asunto que por ahí ya trastocaron algunos compañeros, tocando temas de herejías, idolatrías, temas de los primeros habitantes del pueblo, detalles específicos de organización, ¿no?, actual, para poder entendernos. Ya el compañero nos hablaba de que somos un municipio reacio, un municipio un poco complicado. Sí, en efecto lo somos, pero pues seguramente todo esto tiene una explicación si nos sentamos a leer parte de lo que han escrito pues los investigadores que ahora se han sentado con nosotros. Bueno, yo voy a hablar rápidamente de una danza peculiar de nuestro pueblo, con la que pues hace algunos ayeres yo me topé y me dio grandes noticias respecto a un asunto particular. Bueno, cuando estudié la licenciatura me topé con la danza y con algunos pues, recomendaciones de los mismos profesores, y incliné un poquito de un trabajo acerca de la danza, pero con un tinte un poquito mucho más profundo que tenía que ver precisamente con el origen o el por qué estaba esta danza. Voy a hacer una lectura de un religioso de mediados del siglo XVII y me voy a adelantar tantito mucho, para que ustedes, con base en lo que voy a leer, se hagan una idea de lo que están visualizando con la lectura y lo que tienen frente ahí. Voy a tratar de no usar todas las imágenes e irnos un poquito más rápido porque sé que estamos cansados y faltan todavía que otro compañero. Voy a hacer lectura y quiero que a todos los compañeritos que estamos sentados aquí, sabemos que lo ubicamos, y a los que no, que vienen de invitados, puedan escuchar y visualizar lo que tenemos aquí adelante. A la letra dice: es de saber que antes del día propio de la fiesta de ese ídolo hacían un bosque pequeño,
en el patio del templo delante del oratorio de este ídolo Tlaloc, donde ponían muchos matorrales y montecillos y ramas y peñasquillos, que parecía cosa natural y no compuesta y fingida. En medio de este bosque ponían un árbol muy grande y coposo, y alrededor de él otros 4 pequeños, el cual árbol traían a la manera que dije, y es que iban todos los ministros y mancebos de los templos y recogimientos, escuelas, colegios y pupilajes, todos sin quedar ni chico ni grande, mozo ni viejo, iban al monte de Colhuacán y en todo él buscaban el árbol más alto, hermoso, coposo que podían hallar y el más derecho y grueso. Cuando yo me topo con la lectura de Fray Diego de Durán, de mediados del siglo XVII, y traigo esta descripción a lo que nosotros en el pueblo tenemos con nuestra danza de los tlaxinquis, pues resulta que hay algo que explicar de la danza. En principio, comentarles a ustedes que es una danza única en todo el país. Hay noticia de alguna otra, no lo recuerdo bien, pero por lo menos para el Estado de México, el Valle Central, no tenemos ninguna otra danza igual. Y resulta que cuando comenzamos, y los que ya sabemos que hemos participado, pues efectivamente para la danza ocupamos hacer un escenario que simula un monte, hay que forrarlo con lama, hay que poner los árboles. Ahora los mayordomos son los encargados de ir a cortar el árbol, hacer todo lo necesario para que esté dispuesto el escenario. Pero cuando leemos a Fray Diego de Durán, viene la interrogante: ¿de dónde? ¿Qué significa? ¿Desde cuándo? Pues bueno, comenzamos a hacer entonces un estudio un poquito más profundo, y a reserva de lo que hoy signifique para nuestros habitantes, porque de inicio pues es una práctica, es el reflejo precisamente de una actividad religiosa, también cultural al mismo tiempo, pero viene otro asunto también más complejo. Quizás se lo pudo inventar nuestros abuelitos, nuestros ancestros, pero resulta que hay un personaje que ustedes conocen a pie puntillas y lo han visto danzar precisamente sobre este montículo que se hace de manera artificial, nuestra Tlacuachani. Y vamos nuevamente a otro diccionario de mediados del siglo XVII, de Fray Diego de Molina, y dice que este Cuatlachane, que es como lo describe en su texto, no es más que un personaje, es una especie de espíritu rapaz del bosque, así lo define él, así lo define. Cuando yo inicié esta investigación hace 20 años, todavía algunos de los abuelos que participaban en la danza, nos sentábamos a platicar largas horas tendidas, y en un momento él aseguraba que cuando iba al bosque precisamente oía a Cuatlachane. Cuatlachane es un espíritu, es un ser místico, es un ser que existe, porque aquella persona con la que platiqué me decía, y es posible escucharlo. Cuando tú vas al bosque y está todo callado, entonces se escucha. Y si hay un ruido, si hay un silbido, si hay viento, ese es Cuatlachane. Y Cuatlachane se menciona dentro de la danza, pero Cuatlachane no es un santo, no es un brujo, no es, así descrito por Molina, no es otra cosa que un espíritu, una esencia que está en el bosque. Y decían los abuelos, y aquí no me dejará mentir, ¿cómo se llama, señor? No me dejará mentir don Froilar, que sus abuelitos seguramente le decían que para poder entrar al bosque primero habría que pedir permiso a Cuatlachane para poder cortar una rama, para poder cortar un árbol, porque Cuatlachane existe. Había respeto. Bien, y bajo ese precepto voy a partir. Para poder entrar al bosque habría que platicar con Cuatlachane, y no podías ir a cortar el árbol como tú quisieras.
Habría que pedir permiso, solo lo necesario. Bueno, pues la actividad del trabajo con madera en Jalatlaco es antiquísima. Y entonces viene la primera relación. Entonces la danza tiene que ver con el trabajo, con una de las actividades antiquísimas de los habitantes de Jalatlaco, los tejamanileros, que prácticamente es lo que significa tlaxinqui en lengua náhuatl, el que trabaja con maderas, el que hace tablas pequeñas tablas menudas. Los tejamaniles, bueno, ya es una actividad antigua, ya tenemos un indicio. La danza no es actual, es acerca de un trabajo antiquísimo de los habitantes. La matrícula de tributos en su lámina 14, en el Códice Mendocino, nos indica cómo Jalatlaco tributaba maderas a la zona central del valle, los bempantlis, morillos, vigas. Entonces efectivamente tiene que ver con un trabajo de madera. Sí, está bien, hasta ahí vamos bien. Sin embargo, sigue la pregunta. Tlaxinqui, la danza en el atrio de la iglesia, y voy a brincar con lo que decía por acá el doctor. Bueno, efectivamente, en el siglo XVII, personajes como Jacinto de la Serna se dan cuenta que los naturales, los indios, siguen haciendo prácticas o haciendo cosas raras, y dentro de esas rarezas, pues nos brinca la danza de Tlaxinquis. Y me voy a regresar ahora un poquito. Resulta que en textos como los de Fray Bernardino de Sahagún y los primeros cronistas, tenemos noticias de que los antiguos mesoamericanos tenían la creencia de que efectivamente pues, el mundo de inicio se dividía en 3 grandes porciones, y esas 3 grandes porciones son lo que conocemos nosotros ahora, ¿no? El cielo, la tierra y lo que está debajo de nosotros. Para los mesoamericanos era el plano celeste, donde había deidades que gobernaban y tenían ciertos atributos, ciertas cualidades, y en la parte inferior, que era el inframundo, de la misma manera. Y el acceso, el contacto para tener la benevolencia de estas deidades, pues obviamente le correspondían al plano terrestre, a nosotros los hombres. Y esos espacios sagrados para entrar en contacto eran las cuevas. Y uno de los elementos naturales fascinantes dentro del mundo mesoamericano que tenían precisamente esta cualidad de poder entrar en contacto entre ese plano celeste y en ese paso inframundano eran las cuevas. Y lo sabemos y lo entendemos gracias a muchas de las representaciones. Tenemos aquí una imagen que es del Tlalocan, que era la especie del paraíso terrenal, representado como una especie de montículo donde hay unos personajes divagando, que son los tlaloques, los que comentaba el historiador, aquellos que mueren precisamente por alguna enfermedad o algún asunto relacionado con el agua. Bueno, en este Tlalocan había todo género de abundancia, todo género de riquezas. Y la entrada a ese espacio se hacía por la cueva. En este Tlalocan había todo género de manutenciones. Lo básico y fundamental para nosotros, que es el maíz. Pues resulta que en estas crónicas de Sahagún hacia acá nos narran que uno de los elementos sagrados dentro de toda la cosmovisión mesoamericana, es decir, la forma de pensar, estaban los cerros. Incluso había un momento en el que esos cerros, que se consideraban los grandes cajones de aguas que guardaban todas las riquezas que permitían la manutención de los hombres, también merecían cierta pleitesía. Y había un tiempo específico que era la fiesta de los cerros. Atcahualo precisamente es narrado por Sahagún, y lo que nos decía Durán es de saber que en aquel tiempo del dios Tlaloc, todos los mozos, jóvenes, viejos acudían a los cerros a hacer precisamente sus rituales para pedir el beneficio de las deidades. Y entonces leemos lo del siglo XVII, regresamos con Sahagún y venimos al siglo XXI, y uno ve la danza de los tlaxinquis y se pregunta, ¿acaso esto es lo mismo? ¿Acaso tiene que ver? Sí, efectivamente. Si hacemos un análisis más o menos en otro tiempo, que haya más espacio, más límite de tiempo, pues entenderemos y haremos algunos análisis de efectivamente que esta danza tiene una historia antiquísima. ¿Con qué está relacionada? Con un pensamiento de cosmovisión mesoamericana que tiene que ver con la relación
de los personajes que habitan este espacio con su entorno, el respeto, el cuidado, el por qué sí cortar, el por qué no cortar, quién es Cuatlachane, todavía existe, quién lo escucha, y hoy en día esta danza se sigue revitalizando. En otro momento, quizá esos rituales eran para pedir el beneficio de estas deidades, específicamente vamos a hablar de Tlaloc, ¿no? Y uno de los elementos por excelencia, el maíz. Siempre Jalatlaco, un pueblo agrícola. Bueno, para nuestros visitantes, algunas imágenes. Aquí está nuestro escenario. Comenzamos a hacerlo con pequeñas tablas, montamos nuestro cerro, lo forramos de lamas, si hay temporal le ponemos hongos, anexamos los árboles, vamos a cortar, se corta un árbol, los mayordomos nos acompañan a cortar el árbol, se elige, tienen que saber cuál es, porque de él hay que sacar el tejamalil, no es cualquier árbol. Entonces todo esto tiene que ver con una concepción antiquísima, pero que si ligamos ese pensamiento antiguo del culto a los cerros, de pedir lluvias, de Tlaloc, algo hay, quizá no signifique hoy lo mismo, seguramente después de 500 años ya tenemos unas resignificaciones y eso los historiadores creo que lo entendemos bien. Sin embargo, hay una esencia y la esencia la acaban de escuchar a través de la voz viva. Había un respeto, había un cuidado. Hoy, jóvenes, lo único que puedo decirles para terminar es que créanme que en sus manos está, como decía la doctora, seguir pues poniendo nuestro granito de arena para que lo que en Jalatlaco existe no lo perdamos. Decía nuestro compañero anteriormente también, para que lo revivamos. No es comercial, por ahí se acercan con el maestro Coronado, este textito que se hizo de manera muy pues, orgánica, gracias a la participación de compañeros, de amigos, fue posible. Aviéntense un clavado a la lectura para que podamos rescatar parte de nuestra historia y con la voz de cada uno de los compañeros que ha pasado aquí tengamos una visión un poquito más amplia de lo que hemos sido como pueblo y hacia dónde nos dirigimos. Bien lo decía el maestro, el doctor, hacia dónde vamos, a partir de cuándo entramos a una modernidad y hacia dónde ahora vamos, ¿no? Grandes preguntas. Entonces, es parte de lo que pueden encontrar este texto. El tiempo es cortito y habría que aventarse una lectura un poquito más amplia para poder retraer cosas de que los abuelos quizá nos heredaron y ahora los chicos que tenemos aquí sentados, sería bueno que lo tengan en cuenta, ¿no? Creo que de mi parte todo trató de ser un poquito muy concreto, con una cuestión pasado, presente, y si hay preguntas, como dice pues al final, ¿vale? Permítame. Bueno, le agradecemos al maestro Ricardo su intervención, muy interesante su plática, y también le damos un pequeño detalle por parte del doctor Raimundo, presidente del Colegio Mexicano. A continuación vamos a tener nuestra última ponencia, pero no por eso menos importante, sino también todo lo contrario. Se llama La música tradicional como punta de lanza para el desarrollo comunitario. Está dictada por el licenciado David García Coronado. ¿A cuál le cedo la palabra? Coronado García. Gracias. Hola a todos, todas, muy buenas tardes. Vamos a irnos ya rapidito, estamos por terminar esto. Y esta, más que una ponencia, vamos a intentar hacer un corolario para complementar un poco lo que dice el maestro Ricardo Flores y que tiene mucho que ver con nosotros. En general, el tema es el de la música tradicional como punta de lanza para el desarrollo comunitario. Para eso necesitamos conocer algunas generalidades en torno a este concepto que se dan en todo el mundo, no nada más en nuestro país, sino en todo el mundo. Nuestro mundo está lleno, sabemos, las sociedades, los pueblos se han construido a través de generaciones interminables de intercambios. ¿Qué significa? Que los elementos culturales originarios difícilmente son inamovibles.
siempre están en constante relación con otros, ya sea por cercanías geográficas, ya sea por imposiciones, ya sea por gustos, por intercambios gustosos. Sucede así lo mismo en nuestro pueblo. Hablaba en la anterior ponencia sobre nuestra danza de tlaxinques, quienes, creo que así, imitando a la doctora hace rato, levante la mano las niñas y niños de aquí, del pueblo, de todas las edades, quienes hemos visto o participado de la danza de tlaxinques. Sí, la gran mayoría. Se acompaña para bailarse, para danzarse, se acompaña de música interpretada por instrumentos muy simples, armónicos, de hecho así mismo se llaman armónicos, filarmónicos los músicos, que es guitarra, guitarrón, vihuela, cuando la hay, y violín. Así. Suena de manera muy simple, con sones tradicionales que no se crearon en Xalatlaco, que pertenecen a la tradición musical más vieja de México, desde el virreinato, pero que adquieren una connotación casi religiosa para acompañar esta danza. Bueno, esta música se va interpretando y se va enseñando a través de generaciones de manera tradicional. No hay una escuela que nos enseñe cómo tocarla, porque además tocar la música tradicional en México tiene una particularidad que es difícil para los músicos de academia. Estos tonos un poquito chillantes que tienen los instrumentos, que no se pueden enseñar de manera muy práctica. Bueno, esto acompaña nuestra danza de tlaxinques. En concreto, ¿por qué es importante? Hablamos de escuelas que existen ya desde hace décadas en Oaxaca, por ejemplo, la escuela de la orquesta Mije, la orquesta de niños Mije, donde hay una cultura musical enorme en ese estado, pero que no es solamente perteneciente al estado de Oaxaca. Hay muchísimos ejemplos de todo el país. Están en Puebla, están en Zacatecas, pero en el centro difícilmente. Nos coopta, obviamente geográficamente nos coopta la relación con la Ciudad de México, que bien es sana en un intercambio comercial, educativo, también nos va quitando cosas. Lo mismo sucede con la capital del estado, con Toluca, con Morelos. Platicábamos con Ricardo, sí, somos equidistantes entre estas tres capitales del centro del país, y de a poquito se iba perdiendo. Pensando en esto, en el año 2022, derivado de un proyecto anterior en el que INA vino a grabar con compañeros como Alejandro Patiño, Sergio Hinojosa, músicos tradicionales de aquí de nuestro pueblo, se grabó un LP, un acetato, bien padre, la verdad es que está muy padre, con las danzas, con cierta música de las danzas que todavía se tocan. Se quedó en el archivo INA, hay algunos ejemplares por allí de esta edición en acetato, y normalmente sonaban en Radio Educación, en estos programas especiales, donde la verdad, a menos que te interese y conozcas, pues te llama la atención, ¿no? Pasa lo mismo con las grabaciones en lenguas originarias de los diferentes pueblos del país. Somos 68 lenguas originarias, 264 lenguas con sus variantes, más el español, 365 lenguas. Entonces, escucharlas en la radio sin un contexto para los monohablantes era muy complicado. Sí, se queda así como parte del folclore. Bueno, este mismo fenómeno se lleva a la música. Y aquí en nuestro pueblo, justamente después de esta experiencia que tuvieron los compañeros como músicos tradicionales, sigue habiendo esta tradición por la danza. La danza, no alcanzó Ricardo a explicarlo, pero aquí en nuestro municipio forma parte, de verdad forma parte de la cotidianidad. Se baila en todas las, o casi en todas las fiestas religiosas, y es un grupo que se va consolidando. Hay pequeñas, hay pequeños danzando, hay señoras grandes y de todo tipo. En el año 2022, como decíamos, quisimos recuperar parte de ese proyecto inicial
Entonces hicimos una nueva grabación ahora con un estudio más moderno para versiones digitalizadas de la música por medio con los instrumentos de la familia Peña, los músicos de los Peña, que son parte también de esta tradición de músicos tradicionales. Pasó en el año 2023, finales del 23, cuando se inaugura el Centro Municipal de las Artes, trayendo a nuevos maestros, sobre todo enfocados a la música, se interesan por el proyecto, lo platicamos, y el maestro Cristian Mejía, hace una primera intentona de llevar al papel, de escribir en notas musicales las piezas que acompañan a la danza de Tlaxinques. Ese como primero proyecto. Ahora el doctor Abraham Yacamán está continuando con una segunda, tercera parte de este proyecto que se va agrandando, pero gracias a esta intervención más modernizadora para el conocimiento de nuestra música, el mismo maestro Cris Mejía logró escribir un poema sinfónico que estrenamos en octubre de 2024 con la Orquesta Sinfónica del Estado de México en la celebración del aniversario de la elección municipal, que se llama, ¿cómo se llama el poema sinfónico? Tlaxinque, poema sinfónico en 3 partes. ¿Qué significa? De algo tan simple como el chirriar de un violín y acompañado de una guitarrita, si alguien me ayudan a corear las primeras fases de Agua Grande, tan, taran, tan, tan, taran, tan, tan, que es sencillísimo, logramos atraer la atención de quienes de manera más profesional, artísticamente desarrollada, lograron ver algo que tenemos en todo el país, y que es importante como recordárnoslo a nosotros mismos. Tenemos cosas que si bien se pueden conservar, tal como se conocen, se pueden revivenciar, y eso es importante, porque no vivimos en un museo, no somos un museo, y los pueblos originarios no somos un museo, ¿sí? Estamos inmersos completamente en el desarrollo. Decía la doctora, luego los mismos muchachos que el primer grupo, todos desatentos y la fregada, porque así somos cuando chamacos, ¿no? En los teléfonos. Pues bueno, y al mismo tiempo tenemos este pie del lado de nuestra historia. Entonces, la invitación es a que jóvenes y jóvenes conozcan nuestras danzas, conozcan nuestra música. Si pueden y quieren, participen en ellas, intégrense. Tenemos una vida comunitaria todavía muy viva. La verdad es que aquí todavía vivimos mucho las mayordomías, la organización de las fiestas. La fiesta es importante como detonante cultural y económico de nuestro pueblo, y es el que nos ha permitido también establecernos y restablecernos en la historia de nuestra región. Y como una especie de, ¿cómo digamos? No es oposición, pero es la parte, decía el compañero, sí, somos un pueblo reacio a las cosas, y hay cosas como que tienen que venir invitados de otros lados a decírnosla, pero al mismo tiempo, gracias a este carácter un poco irascible, un poco se conservan. Es momento que las nuevas generaciones sepan aprovecharlo y darlo a conocer, apropiárselo, reapropiarnos de nuestra historia es lo que nos puede, como siempre, y en estos momentos aciagos mundiales, nos puede resarcir también, como sociedad, como humanos, como pueblos. No me iba a tardar más, solamente quería decirles eso. Busquen, acérquense al Centro Municipal de las Artes, el de San Bartolo, y la sucursal que recién se abrió hace unos meses en Tomasquillo, donde se dan enseñanza sistematizada de la música, y la raíz de esto es nuestra danza y la música que acompaña a nuestra danza. Entonces,
vayan, díganle a los papás, no sale absolutamente nada de caro y además tenemos una vocación musical enorme en Xalatlaco, somos pueblo de mariachis y de músicos tradicionales también. Muchísimas gracias, excelente tarde, gracias al colegio, gracias a los compañeros de la mesa y felicidades a ustedes. Pues muchas gracias, David Coronado García. Te agradecemos tu charla. Igual, un pequeño detalle por parte del presidente del colegio. Esperamos que sea de tu agrado.